Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandi Yarañe Dominical. Estamos ya en este tiempo de Navidad. ¡Feliz Navidad para todos! Estamos celebrando la Sagrada Familia de Nazaret, justamente. Después de este nacimiento, ahora ya estamos completos, ya ella lleva dentro de nuestra familia. Y hoy agradecemos por nuestra familia. Este es el día en que tenemos que cantar juntos, ¿verdad? Que ninguna familia comience así de repente ella debe música del Padre Ceciño. Qué interesante cómo es la palabra de Dios que viene hoy a nuestro encuentro y nos anima a vivir también nuestra vida de fe. Vamos a mirar un poco lo que nos dice hoy el Señor, que pedagógicamente, ciertamente en este nuevo ya ciclo, estamos en la segunda etapa ya, porque estamos en el tiempo de Navidad. La primera fue el tiempo de Adviento, o Pama. Ahora ya estamos ya otra vez de nuevo. El año ya comienza, ya va adelante, por lo menos en el año eclesial, en el año litúrgico de la Iglesia. Ciertamente que también en el año civil, ya dentro de poco, este día ya 29 de diciembre, imagina, entonces, Huaytebe Mañanguajeña Ina con el año 2019 y estamos por comenzar el 2020. Que sea ese nacimiento de un Dios que se ha encarnado en nuestra historia, pero sobre todo que se proyecta como familia. Porque hoy domingo, hoy tenemos que fortalecer nuestras familias. Hoy tenemos que encontrarnos con nuestras familias. Hoy tenemos que luchar verdaderamente contra todo aquello que está acechando a la familia como tal. Pero upeana entonces ñandeña ñemoyana ñondive payepa ñañemon barete miga tu hanguaisha yayapope y ponamía ñanderoga pupe guaná, para que podamos hacer iglesia, porque iglesia quiere decir comunidad, quiere decir ponernos de acuerdo todos, iglesia, comunidad. Vaya pico umi o ya posea pe iba lleva eso que piensan en cosas negativas contra la familia, quieren el aborto, quieren no sé cualquier viroreí hoy en día, aparecen por ahí la cuestión del género, no sé cuántas cosas más. Hacen más barullo, hacen más ruido que el bien. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que ponernos las pilas también y hacer las cosas como tiene que ser, ¿verdad? O sea, y después ellos comienzan a gritar y a hacer esto y después se van y nos hacen hacer cosas que nosotros mismos sabemos que están mal, pero peñan de la ya no, por favor. Yo pienso que este es el momento en el cual hoy, sobre todo en este domingo 29, tenemos que concentrarnos y tenemos que hablar desde el elemento fundamental, la base de la iglesia, la base de la humanidad, la base de la nación, que es la familia. Entonces, en esta primera lectura, estamos leyendo justamente del libro del Eclesiástico, capítulo 3, 2.6 y 12.14. Sé constante en honrar a tus padres. Sé constante en honrar a tus padres. El Señor quiere que el padre sea respetado por los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre ellos. El que honra a su padre alcanza el perdón de sus pecados. El que respeta a su madre amontona tesoros. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. Quien honra a su padre tendrá larga vida. Quien obedece al Señor honra a su madre. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones mientras viva. Aunque tu inteligencia se vaya debilitando, sé comprensivo. No lo hagas avergonzar mientras viva. La ayuda que diste a tu padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados. Qué lindo, queridos hermanos. El Eclesiástico, ustedes recuerdan este libro que es espectacular, porque el Eclesiástico, dentro de esta sabiduría de Israel, lo que está haciendo es
volver a tomar los otros libros, la historia de la salvación, el pensamiento religioso de todo el camino de Israel. Eso es lo que hace el libro del Eclesiástico. Entonces, o está leyendo, está releyendo. ¿Y ahora qué hace con esa nueva relectura? Porque la relectura significa una nueva interpretación. Yo le estoy ayornando, es decir, le estoy poniendo al día, le estoy poniendo y le estoy trayendo lo que leo de lo que se dijo, lo pongo a mi propia actualidad. Eso mismo ya estaba haciendo el libro del Eclesiástico. Volvía a leer esa palabra de Dios, ese mensaje de salvación para su pueblo, para su gente, y ahora entonces lo estaba poniendo por escrito, pero de una forma nueva y renovada. Y aquí está hablando de un compromiso de la sociedad, de nosotros mismos, de los hijos, porque hoy yo soy hijo, mañana seré padre, pasado seré abuelo, y así tatarabuelo y bisabuelo, y lo que sea, ¿verdad? Entonces, vamos pasando de generación en generación. Y esta es la enseñanza de acuerdo a una observación tan importante y tan elegantemente que hoy nos está presentando, ¿verdad?, la palabra del Señor. Entonces, queridos amigos, el Señor quiere que el padre sea respetado por los hijos. Pero ¿de dónde viene esto? El padre sea respetado por los hijos. Y justamente por esa observación. Porque nosotros muchas veces también nos damos cuenta, cada hijo que aparecen por ahí. Pero no piensen que los hijos son de una o de otra manera porque caen del cielo de esa manera. No, el fruto de nuestra sociedad, el fruto de la educación. O si se descompuso, puede ser que ya se haya descompuesto en casa. Digamos que no, porque tuvo una buena familia, pero recuerden que está también la sociedad, está el afuera, está el ad extra, al ad intra de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de nuestra pequeña familia. Entonces hay muchas influencias. Entonces por eso dice el padre tiene que ser respetado por los hijos. Todos entonces como sociedad tenemos que preocuparnos en la educación. Porque también cuando hay una herida dentro del gran cuerpo de la iglesia o dentro del gran cuerpo de la sociedad, ¿quiénes son los que sufren? Y sufrimos todos. Vamos a poner un ejemplo. Si hay corrupción en nuestro país, decimos, bueno, pero fulano nomás es corrupto, fulano no. Pero sin embargo esa corrupción nos afecta a todos. Si ese corrupto le está robando a mi nación, a mi país, no me está dando la posibilidad de la educación, no me está dando la posibilidad de que yo tenga buenas rutas, miles de baches, Bodó llega hasta, y después lo mismo, la primera lluvia como si no se haya hecho nada. Todo eso es fruto de corrupción. ¿Quién sufre? Y viste que sufre la sociedad, sufrimos todos. Entonces no pensemos, como yo les decía siempre, el judaísmo es una religión comunitaria, comunidad, cajal, iglesia, eclesia, todos juntos y todos somos responsables uno de los otros. En ese sentido tenemos que ayudarnos. Cuando nosotros nos ensimismamos, pensamos yo para mí mismo y Dios para todos, estamos equivocados. Pidamos esta gracia, queridos hermanos, recemos por nuestra familia, recemos por los papás, recemos por todos aquellos que estamos también al frente de educar a los hijos, de educar a los niños, de formar una sociedad con valores y principios que nos ayude a llevar adelante toda la sociedad, toda la iglesia, de acuerdo al designio de Dios. Y bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución.
Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé Dominical. En este domingo, como siempre, estas 3 lecturas que la Iglesia nos presenta pedagógicamente para que nosotros podamos también, ¿verdad?, ir reflexionando, ir aprendiendo, ir conociendo más. Recuerden que un católico ignorante es un futuro protestante, decimos nosotros, pero esto es así lógico, porque después incluso cuando uno es ignorante y piensa que sabe todo, entonces después se vuelve fanático. Y eso es lo peor, porque ahí entonces ya no hay apertura de un diálogo y de un encuentro profundo, sincero, ¿verdad?, con el Señor. ¿Qué leemos hoy? Ya estamos por concluir este año 2019. Estamos en este domingo 29 de diciembre y nos dice, estamos leyendo desde Colosenses, capítulo 3 del 12 al 21. Sopórtense y perdónense. Sopórtense y perdónense.
Nosotros en esa primera lectura que estábamos viendo del Eclesiástico, que era todo un resumen maravilloso, es una reinterpretación de cómo tenemos que vivir en nuestra vida, cómo tenemos que vivir en nuestra familia, cómo tenemos que vivir en nuestra sociedad, porque decimos que hoy celebramos en este domingo final, después de una semana del nacimiento de Jesús en que nuestra familia se ha completado, tenemos que ser constantes y tenemos que honrar, amar a padre y madre, decíamos, ¿verdad? Y esto es importante porque la responsabilidad también cae sobre ¿quién? Para que los hijos después honren a padre y madre. Recae de nuevo sobre los mismos padres y recae también la responsabilidad sobre toda nuestra iglesia, sobre toda nuestra sociedad, porque todos somos responsables, decíamos. Si alguien sufre, es la comunidad la que sufre. Y si alguien se está desviando del camino es porque nosotros como sociedad no le estamos ayudando para que se vuelva a encauzar esa persona. Dentro de una libertad decimos toyapola, toyaposea porque él es libre. Bueno, hasta cierto punto somos libres, pero recordemos que también nos debemos a una comunidad, nos debemos a una sociedad. Nosotros mismos, para estar aquí viviendo hoy, necesitamos de una comunidad, papá y mamá que nos trajeron al mundo, nos dieron el cobijo y nos dieron todo lo necesario para estar. Entonces mi responsabilidad es una responsabilidad moral, es una responsabilidad enorme, ¿verdad? Es una obligación que todos tenemos en este sentido. Y bueno, esta segunda lectura nos viene, ¿verdad?, como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudarnos y tenemos que soportarnos y tenemos que perdonarnos ante estos errores. Pero sin olvidarnos que tenemos nuestra meta, nuestro GPS, que tiene que ser lo positivo, lo elemental para crecer bien. Hermanos, como elegidos de Dios, consagrados y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión, amabilidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sopórtense mutuamente, perdónense. Si alguien tiene queja contra el otro, el Señor lo ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo, el amor, que es el broche de la perfección. Y que la paz de Cristo dirija sus corazones. Esa paz a la que han sido llamados para formar un cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. La palabra de Cristo habita en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse y anímense unos a otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que hagan o digan, háganlo invocando al Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esposas, hagan caso a sus maridos como pide el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Hijos, obedezcan a sus padres en todo como le agrada al Señor. Padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, en este día en que nosotros celebramos, ¿verdad?, el Día de la Familia, nos viene como anillo al dedo. Hay muchos elementos, solamente quisiera insistir primero que Dios nos llama para vivir en esa unidad y en esa comprensión a tener sentimientos de profunda compasión entre nosotros, porque somos limitados. Tu papá no es Dios, tu mamá no es diosa, tus hijos tampoco son dioses, somos humanos, somos limitados. Tenemos que ayudarnos, tenemos que soportarnos, tenemos que entrar en este camino, ¿verdad?, en un camino pedagógico, en un camino de ser de la educación, porque todo esto es educación, queridos amigos, queridos hermanos. Si nosotros somos personas religiosas es porque fuimos educados dentro del valor integral de la persona. Si no queremos saber nada de Dios, disculpa que te diga, pero es porque no le educaste correctamente a tu hijo o a tu hija, o vos mismo, nadie te educó, o vos no te estás educando en el aspecto integral de tu vida hacia lo trascendente, hacia Dios. Esto es educación. Es como decir, si yo soy un buen profesional como ingeniero, como arquitecto, como médico, lo que sea, es porque vos te sentaste y quemaste pestañas, ande callopá, beber y guapúa lleva. Pero quiere decir que vos te esforzaste, hiciste un camino educativo, un camino pedagógico para llegar a tu meta, a tu GPS. ¿No piensa de? Entonces, Anila ya es Katy, no sé, en cosas externas. Porque está endemoniado, porque le entró el demonio, porque le vino Satanás, porque le vino no sé qué cosa.
No, aquí es una responsabilidad nuestra porque la fuerza y la gracia de Dios ya está en nosotros. Entonces ya está tapeyuana lleva. Entonces ya dedica tu ella lleva. Entonces llamo guatapona peñandero gap. Peñamante guatapona tabe peñan de familia mi peñan de familia pupeco y catu. Estamba iba a hoy que pero va y que y porque justamente en la educación. Fíjense que los grandes santos siempre han intuido esto, que es la educación lo elemental y lo central, ¿verdad? Para que se pueda caminar. Si hoy en día uno tiene que mirar también otras experiencias, otros ejemplos. Fíjense, por ejemplo, en el Japón. El Japón, ellos lo que más aman, no digo aman, más respetan, o mejor dicho, están concienciados que lo principal y lo elemental es la educación. Y es en lo que más invierten, la educación. Y el maestro es mucho más y gana mucho más que cualquier, no sé, llámele cangrejo. Gana mucho mejor. ¿Por qué? Y porque ellos saben que es allí donde está el futuro de toda la nación. Pero entonces los maestros verdaderamente que tienen esa vocación de educar, lo hacen con esa vocación, con esa convicción, y porque saben que aquí entonces, cuando nosotros nos educamos, podemos entender lo que hay en nuestra vida, para qué estamos aquí. Los grandes pedagogos de la educación, por ejemplo, un San Juan Bosco, con ese sistema que él le llama el sistema preventivo, prevenir, adelantarnos, educarle, formarle, porque sabemos que si nosotros no prevenimos, si nosotros no le educamos aquí, si le dejamos ya a última hora, UPB, ya perdé también. Es por eso que hoy la palabra del Señor, ¿verdad?, nos invita a soportarnos, a ayudarnos, a caminar. Y dice, ámense, esposos, amen a su esposa, caminen juntos, edúquense como familia, eduquen a sus hijos. Y la mejor educación es a través del amor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500,000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Escuela Parroquial Papa Francisco. Abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré.
Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, nos encontramos en Ñan de Yarañe Dominical, reflexionando ahora esta propuesta que nos da la palabra del Señor en este domingo, la iglesia, pedagógicamente, ¿verdad? Hoy que estamos celebrando el día de nuestra familia, juntos, ¿verdad? Agradezcamos a Dios el don de la vida, el don de nuestra familia, el don de nuestra comunidad. Agradezcamos a papá, agradezcamos a mamá, agradezcamos a los hijos también, agradezcamos a los abuelos, a los que formamos esta familia, este núcleo, ¿verdad?, esencial y fundamental, primero luego de nuestra sociedad, de nuestra nación. Nosotros insistimos, como decía esa primera, lo que leímos, la segunda lectura de la carta a los Colosenses, en ese amor, en este respeto, en esta compasión, en este soportarse, amarse, principalmente para educar a los hijos y para educarnos entre nosotros, porque es el amor lo que nos educa, es el amor entonces, ¿verdad? Y nos da ganas de hacer bien las cosas. Lambarete, bendiga tu mayo y la ya educa lleva, tenan guachabe que esto que aquello. Ese sistema ya es ante una situación cuando se nos va de la mano, cuando nosotros tenemos que usar cintarazo, cuando nosotros tenemos que ponerle cárcel a alguien, cuando eso ya es extremos. Quiere decir que no hicimos ese sistema preventivo, ese ya es un sistema reventivo. Y peor todavía, porque le reventás a esa persona y al mismo tiempo el fruto algunas veces es peor. Anda un poco, mira a alguien que vos le mandaste a Tacumbú, que esto para que se corrija, correccional. Ya mañana la ñan de correccional cuera, la ñan de cárcel cuera, va evanseo baby. Y peores. Entonces, queridos amigos, la familia es el primer lugar. No nos olvidemos de esto. Y esto lo tenemos que hacer con mucho amor. Cada uno tenemos que preparar para formar una familia, estar preparados. Ciertamente que no nos vamos a las grandes universidades a estudiar, a Harvard, para ser papá o para ser mamá. Algunas veces algunos ya ya es papá o lo que sea, pero se dan cuenta también las consecuencias. Pero en ese camino de nuestra vida, queridos amigos, y la palabra de Dios hoy que viene aquí, nos está animando y nos está diciendo, tú puedes, importante es que te des cuenta, y ahora déjate orientar, vamos a ayudarnos, vamos a hacer camino, vamos a hablar, vamos a ponernos las pilas, ¿verdad? Para eso es la palabra de Dios.
La palabra de Dios, la Biblia, es un libro pedagógico, es un libro que nos enseña, es un libro que nos encamina al buen vivir. Entonces, hoy Mateo, capítulo 2, del 13 al 15 y luego del 19 al 23, nos dice: toma a ese niño y a su madre y huye a Egipto. Qué interesante aquí la figura de José, el protector de la familia ante el peligro. Alguien quiere matar a este niño. Entonces toma a su madre, ¿viste? ¿Se dan cuenta? Da ella errante a ese niño. Mira, hija de Güero Cañete, hoy en día ya la hiciste que esto, que aquello. No, es la familia, es la familia. El peligro que se acecha es siempre a la familia. Si la mamá está mal, ciertamente que la educación también recaerá sobre los hijos. Y esa educación será mala. O las influencias de esa maldad, entonces recaerá también sobre el niño. Eso yo les puedo decir, porque en la educación hace mucho que yo estoy, y en los colegios y en donde sea, ¿verdad?, del aspecto educativo, con los jóvenes, con los niños, uno se da cuenta. Si te viene un niño patotero a tu colegio, a tu escuela, a tu grupo juvenil, entonces no es simplemente ese niño el problema. El problema está allá, en la familia. Quiere decir que algo está pasando con papá y con mamá. Algo está pasando ahí, o en el entorno familiar. Y por eso entonces ese niño viene y aquí se descarga de esta manera. Y entonces se lanza y busca cómo zafarse de esa realidad. Porque agua no está bien. Entonces, queridos padres, queridos abuelos, porque los abuelos hoy en día también están muchísimo, ¿verdad?, con los nietos. Entonces pensemos un poco en esto. Cómo ayudar, cómo acompañar a nuestros hijos, cómo hacer que ellos tengan un buen camino, ¿verdad? Cómo acompañarles para que ellos puedan sentirse bien y puedan tomar decisiones profundas, ¿verdad? Porque ellos son muy maleables y al ser muy maleables necesitan de que nosotros entonces les eduquemos bien. Porque si no serán maleables para el mal o pueden ser maleables para el bien. Entonces Mateo nos dice: un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Se levantó todavía de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde residió hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que anunció el Señor por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. A la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, pues han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre y se volvió a Israel. Pero al enterarse que Arquelao había sucedido a su padre Herodes como rey de Judea, tuvo miedo de ir allí y, avisado en sueños, se retiró a la provincia de Galilea y se estableció en una población llamada Nazaret, para que se cumpliera lo anunciado por los profetas: será llamado Nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, entonces la familia. Hablemos un poco, veamos un poco qué es para nosotros y cómo mirar la familia. Es el santuario de la vida, del amor. Cada pueblo de la tierra, con su cultura propia y sus formas instituidas, han forjado su identidad y manera de estar en el mundo a partir de este núcleo de relaciones naturales al que llamamos familia. O sea, nuestra sociedad se forma en la familia. Lo que forma la familia, lo que nosotros formamos, lo que pensamos y cómo actuamos. En ella nacemos, crecemos y morimos, y por así decirlo, pues lejos de ser un ente de razón, es nuestro medio de vida natural para los seres humanos. En la familia se generan los modos de ser, en continuidad con la tradición cultural, el tiempo que la novedad es incorporada. Se dan cuenta las cosas nuevas. Entonces, los mismos libros de la Biblia dan testimonio de las transformaciones de la vida familiar, de cómo los cambios políticos, económicos, religiosos y sociales van modificando nuestras familias. A partir entonces de estos últimos cambios, la familia nuclear ha sido acompañada por otras formas familiares
debido a los fuertes cambios sociales de nuestra época. La movilidad también laboral y la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo son dos de los recientes condicionamientos que han provocado cambios en la forma de la familia. En fin, todo esto tenemos que seguir pensando, queridos amigos, tenemos que acompañar, tenemos que ayudar a nuestras familias para seguir creciendo y para seguir fortaleciéndonos. Y así volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Ñande Yarañe responde en la Biblia. ¿Qué significado tiene la familia? Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Y ahora en esta oportunidad nosotros queremos hablar o responder, como siempre, a través de nuestro programa en este segmento en que se llama Ñande Yarañe Responde. La pregunta es justamente cuál es el sentido teológico también
de una familia, o sea, desde donde nosotros podemos fundamentar el aspecto de la familia que tanto se predica, ¿verdad?, dentro de nuestra comunidad religiosa. ¿Cuál es el sentido familiar? ¿Cuál es el sentido de la casa, del oikos, como se dice en griego también, o bait, como se dice en hebreo? Bueno, entonces, hermosa esta pregunta, porque me parece este es el día más adecuado y más importante para responder o para reflexionar por lo menos a esta pregunta que nos hacen desde un sentido teológico de la familia, porque hoy celebramos en toda la iglesia, en todo el mundo, el tiempo o el día de la familia, este domingo, después del nacimiento de Jesús, es decir, José y María, ahora con el nacimiento de este niño, que hace una semana prácticamente lo tenemos entre nosotros, Jesús, que forma parte de esta nueva familia. Vamos a entenderlo desde un aspecto humano primero y también desde un aspecto religioso, el aspecto teológico, como nos preguntan hoy nuestros lectores. Entonces, primero tenemos que hablar desde un aspecto muy humano, desde un aspecto muy nuestro. Para vivir, el hombre tiene necesidad de un medio favorable y de un abrigo protector. Vean de Jacob Amoya, lleva. Vean de Indica tuyo y la Jacob. Ya de comante ana mapa, ñan de protege mía, lleva, ñan de huerú, ñan de huereco, gendive, ñan de mongacua, hanguaisha. Si nosotros no tenemos esa persona que se preocupe de nosotros, que camine con nosotros, que esté mirando nuestro desarrollo que se va dando, pero tan lentamente, humanamente, antropológicamente hablando, el hombre es el ser que más tiempo necesita para ir creciendo. Ñandela yapo ojanma, la ñande siwi, ñanderu, entonces muchos años necesitamos. Desde pequeñitos vamos siendo conducidos, nos tienen que cuidar. Desde pequeñitos entonces necesitamos prácticamente todo que hagan por nosotros. Imagínense, necesitamos que se haga todo por nosotros. Por eso es que necesitamos una familia, por eso es que necesitamos de una casa, es decir, la casa en el sentido familiar, la casa, el sentido que nos reúne. Eso significa el bait o el oikos, como le estaba diciendo en griego, que al final de cuentas está apuntando a la familia. La familia es la que nos protege, la familia es la que nos tiene verdaderamente en su seno y nos ayuda a dar los pasos poco a poco. Y tenemos que estar muy conscientes de este aspecto, a pesar de que hoy en día tenemos bombas por todas partes, nos bombardean por todas partes y están queriendo como destruir prácticamente el núcleo de la misma protección de la familia para que pueda crecer bien el niño, imagínense. Entonces tenemos que ser conscientes. Entonces no es una cuestión de la iglesia, la cuestión de la Biblia, la cuestión religiosa, no. Tiene su aspecto religioso y su aspecto teológico que nos hace encontrar el fundamento básico, fundamental de nuestra existencia o de nuestro desarrollo como personas. Pero antes que eso, incluso antes de una reflexión teológica o una reflexión religiosa, nosotros tenemos que entender lo que dice que el hombre tiene una necesidad de un medio favorable y de un abrigo protector. Vea, humanamente hablando nomás, no hace falta entrar en la religión para decir que yo necesito de una familia, de un ambiente protector. Y cuando estamos hablando de un ambiente protector o de una familia, también no es que estamos hablando de cualquiera que le pueden cuidar o cualquiera que pueden educarle entonces a ese niño o a esa niña, sino que nosotros sabemos que en el aspecto natural, en el aspecto humano, se necesita de un papá y de una mamá. Y esto no sé por qué tanto queremos discutir, no sé por qué tenemos que hacer filosofías de lo absurdo. Eso es hacer una filosofía de lo absurdo. ¿Por qué? Porque dicen, no, pero dos hombres también le pueden cuidar. No, no es lo mismo, no es lo mismo. El ambiente protector, el ambiente favorable, te dice favorable. Está bien, sí, pero dos hombres tienen plata, trabajan, que esto, uno puede hacer esto, aquello. No es lo mismo. La naturaleza es naturaleza. Y entonces, ese aspecto nosotros tenemos que entender. Y estamos hablando, yo estoy hablando simplemente aún, como les dije al inicio, de un aspecto humano, de un aspecto antropológico, lo que nosotros necesitamos.
Incluso hoy los estudios, si queremos ser serios también, y estas personas que quieren cuestionar ciertos elementos que nos llevan al absurdo, entremos en la misma ciencia, en la misma psicología, y desde ahí nos damos cuenta que el aspecto fundamental es justamente la figura de una mujer, la figura de un hombre, la figura de una mamá, la figura de un papá. Esto es lo antropológico necesario dentro del crecimiento adecuado, como dice aquí, favorable, de ese abrigo favorable que necesita cualquier ser humano. Claro que uno puede crecer también o nacer también, pero ya estamos naciendo entonces con defectos. Atención, si queremos nacer con defectos, y bueno, podemos decir cualquier cosa, porque entonces vos ya estás aceptando el aspecto que viene ya de marca, ya viene con el defecto. Y bueno, pero después tenemos que abstenernos también a las consecuencias. Hay que abstenerse a las consecuencias, porque sabemos que ya viene con un defecto de marca. Si nosotros no entendemos que la casa, que la familia es el núcleo y es el fundamento para el crecimiento del ser humano. Bueno, una familia y una casa, ambas designadas con la misma palabra. En hebreo se dice bait, bet, en las palabras compuestas. Por ejemplo, Betel, eso quiere decir casa de Dios, que aparece en la Biblia, Antiguo Testamento, casa de Dios. Betlehem, Belén, como decimos nosotros, ahí también viene casa del pan. Lehem, ¿viste? La casa donde existe el alimento, ¿viste? La casa donde existe entonces esa protección, porque si vos le dejas a esa criaturita cuando nació, entonces enseguida se muere. Necesita de una familia, necesita de un Betlehem, necesita del pan y de esa familia que lo abrigue. Bueno, y así tenemos tantas cosas compuestas, como dice aquí, con la palabrita bait, o sea, bet en el compuesto. Ahora bien, Dios no se contenta con dar al hombre una familia natural y una morada natural. Es aquí entonces donde vamos a procurar entrar en el aspecto religioso sobre el cual nosotros estamos hablando y estamos queriendo explicar, ¿verdad? El aspecto natural ya sabemos que Dios no se contenta Dios en darnos a nosotros el aspecto natural, sino que también nos ofrece algo mucho más importante para poder encaminar nuestra vida, el aspecto sobrenatural. Es decir, si nosotros nos contentamos con lo simplemente peñan de ya pocoa, lleva peñan de ya echaba, entonces nos quedamos en un aspecto muy humano, muy antropológico, pero eso ciertamente no va a desarrollarnos bien como personas humanas. Simplemente vamos a quedar en una forma muy rastrera, yo le digo, muy rastrera, es decir, muy mundo, cosa, cosificación. Pero el hombre no es una cosa, el hombre es un quién, no es un qué, que apunta siempre al infinito. Hay una tendencia y por eso dice que Dios, ahora ya estamos mirando de un aspecto entonces religioso, después de haber habitado en medio de Israel en el templo, envió a su Hijo único a construirle una morada espiritual, hecha de piedras vivas y abierta a todos los hombres. Piedras vivas, entonces cuando hablamos de bet o bait, cuando hablamos de una casa, sí, en ese sentido podemos hablar de una construcción, de esas piedras, como ellos entienden, porque así eran las construcciones en esta parte donde se escribe la Biblia, ¿verdad? O sea, a través de las piedras. Pero recordemos, como dice aquí, Dios no se contenta simplemente con el bait, con la casa, con la piedra con la que se construye una casa, sino que también nosotros le damos el sentido espiritual, el sentido que va mucho más adentro, construirle una morada espiritual, construirle una morada espiritual. Esta familia que significa esta casa. Podemos mirar el que edifica verdaderamente la casa de los hijos de los hombres, la casa de familia. El hombre aspira a tener un lugar donde se halle en su casa, donde se encuentre en su casa. Siempre el hombre busca ya su guarida, su cueva, entonces sentirse protegido, sentirse cobijado, porque eso es
el aspecto, ¿verdad?, importante de la casa que te protege, que te cobija, donde vos podés entrar, descansar, abastecerte también de fuerza, abastecerse de esos elementos positivos, ¿verdad?, que después al salir de mi casa, de mi situación, yo pueda luchar, pueda empeñarme, ¿verdad? Entonces, hay coteveina peoga, pues lleva. Necesita de un nido, como dice el viejo proverbio 27:8, proverbio, dice justamente, un techo que proteja su vida privada, y esto es un país, allí donde se halla su casa paterna, una herencia que nadie puede sustraerla, ni siquiera codiciar esa riqueza que tiene el hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente la construimos nosotros. Eso no se puede vender. Como se suele decir, se puede tener una casa, se puede comprar, pero no se puede comprar un hogar, decimos nosotros. Entonces, cuando estamos hablando entonces con esta frasecita, puedo comprar una casa, pero en esta casa donde nosotros habitamos hay un hogar, es decir, está ese compartir, está ese aspecto trascendental en donde nosotros, más que piedras o más que un lugar hermoso, le damos significado a ese lugar donde nosotros vivimos. Nos sentimos a gusto, nos sentimos bien. En esta casa bien arraigada, en la que reina el encanto de la mujer, por ejemplo, entonces aquí entra la figura de la mujer. Y eso lo encontramos en el Proverbio, por ejemplo, en el libro del Proverbio 31, que te habla de esa mujer que da todo de sí. También encontramos en Eclesiástico 26:16. Pero que una mala esposa hace inhabitable. Una mujer que no es buena dentro del hogar, o que cada uno de sus miembros no le den el aspecto de hogar a esa casa para que sea familia, ciertamente que después se vuelve un infierno, algo insoportable. El hombre vive con sus hijos, que están allí permanentemente, mientras que los servidores deben abandonarla. El hijo es el que permanece en la casa, el servidor no es su casa, entonces no se queda. Hay que darle el sentido a nuestro hogar. Y fíjense, queridos amigos, y con esto me parece que la reflexión nuestra con respecto a la familia en este día y con respecto a lo que significa construir una casa. Construir una casa no es solo entonces edificar los muros, acabo de decir, no es solamente levantar las murallas, levantar las paredes, poner un cerco electrificado alrededor de tu muralla ahí en lo alto, en fin, todas estas cosas. No es eso edificar una casa. Engendrar una descendencia y transmitirle lecciones religiosas y ejemplo de virtud es obra de sabiduría. Es obra de sabiduría. Queridos amigos, y me parece que aquí tenemos que centrarnos hoy en este día en que celebramos también la familia, ante esta pregunta, ¿qué es una familia? ¿Cuál es el sentido teológico? Aquí te dice, es engendrar una descendencia. Engendrar una descendencia no quiere decir solamente tener hijos, ¿verdad?, sino que engendrar quiere decir darle esos principios, esos valores, hacer que nazcan los principios y los valores en el corazón, en la vida de las personas. Y luego dice, transmitirle lecciones religiosas y ejemplos de virtud. Para transmitir algo, nosotros tenemos que vivirlo profundamente. Y en la medida en que lo vivimos, ciertamente que eso, los hijos crecen bien. ¿Por qué? Y porque ven, después se acuerdan. ¿Cuántas veces cuando visito las familias, las casas, cuando hago las bendiciones de las casas, me encuentro con muchas familias que me hablan de su papá, de su mamá, de su abuelo, etcétera, que estuvieron en esa casa y que ellos fueron recibiendo estos valores? Pero verdaderamente entonces con eso estamos hablando que en ese lugar existe hogar, en ese lugar existe familia, algo que hemos recibido de ellos y que nosotros lo seguimos llevando. Es el quehacer en el que una mujer virtuosa es irreemplazable, no se le puede reemplazar a esa mujer. E incluso obra divina que el hombre solo no puede llevar a término, pero el hombre con su malicia es capaz de atraer desgracias sobre su propio hogar. Con las malicias nosotros mismos podemos destruir nuestra casa y podemos destruir nuestro hogar. Entonces, queridos amigos, con esto vamos concluyendo.
Sobre esto podemos seguir hablando y hay mucha teología sobre la familia, sobre la casa, sobre el estar unidos, sobre mirar y proyectarnos, ¿verdad? Porque es aquí donde comenzamos, así en comunidad del reino de Dios. Y me despido de ustedes, pidamos al Señor y pido también en mi oración por cada uno de ustedes, por sus familias, que sea verdaderamente una casa, que sea verdaderamente un hogar, donde reine Dios y donde Él sea el eje principal de todo lo que realizamos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y volvemos próximamente con más Ñande Yarañe Dominical. Feliz año 2020. Hasta aquí Ñande Yarañe en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe.